Vamos a arrancar unos minutos antes, no para arrancar la presentación desde ya, pero para ir avisando a todas las personas que están pendientes de esta transmisión, cerrando este ciclo del arroz 2030 Technology con Capsulalil, que es nuestra alternativa para control de insectos plaga. Hoy vamos a estar la presentación de nuestra alternativa está a cargo del ingeniero Francisco Javier Romero. Él es nuestro gerente de investigación y desarrollo. Es una persona que lleva más de 20 tantos años en el sector de la protección de cultivos, vinculado con Gabon lleva 7 años y pues tiene amplia experiencia en los mercados de Colombia, Perú y Ecuador, entre otros. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad del Tolima y también vamos a estar alternando con María Camila Méndez, que es nuestra representante técnico comercial para la zona del Tolima, y es la persona que también ha contribuido grandemente a todos los trabajos de desarrollo que se han hecho con Capsulalil en arroz específicamente. Ya lleva trabajando con otros 7 años también, 4 años en la parte de desarrollo y 3 años ya en la parte comercial. Quien les habla, Carlos Vivas, gerente comercial para Gabon en Colombia. Y pues ya estamos llegando, son las 4:29 minutos. En un minuto vamos a iniciar ya la presentación. Francisco, nos gustaría que nos hiciera un breve resumen de su trayectoria en este minutico que nos queda antes de arrancar ya con la presentación. Bienvenido. Gracias, buenas tardes Carlos y buenas tardes a todos. Espero me escuchen bien. Bueno, pues es una oportunidad muy grande para poder compartir con ustedes las experiencias que hemos ido recogiendo en todos estos años de trabajo. Como Carlos mencionó, llevo 7 años de trabajo con la compañía, con Gabon. Gabon específicamente, pues manejando la región entre Perú, Ecuador y Colombia y conociendo los productos dentro de nuestro portafolio, porque Gabon desarrollaba y vendía estos productos de Ecoflora en Ecuador y Perú. Y ahora que hemos tenido la posibilidad de fusionar las compañías, pues es muy grato poder compartir la experiencia en general de lo que se conoce del producto y enfocado en un cultivo tan importante como el nuestro. Como Carlos mencionó, sí, efectivamente, yo soy ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad del Tolima, he estado vinculado a varias empresas, siempre en el campo del desarrollo y de los registros, trabajando en la región andina, mayor parte del tiempo. Trabajé con empresas como Monsanto, como FMC, como Rotan y ahora con Gabon. Una oportunidad muy interesante porque Gabon es una empresa que está entrando a los mercados de Latinoamérica con un deseo de generar diferencia en cuanto a la oferta de portafolio. Parte de esta oferta pues es entregar algunos productos agroquímicos de muy buena calidad, pero también involucrarse en este segmento tan importante que son los biorracionales. He estado pues, inmerso en el desarrollo de este producto en diferentes cultivos, exactamente pues, en cultivos importantes en cada país, en Perú específicamente de la exportación, cultivos como la uva, el banano, los capsicum, el espárrago, en Ecuador en banano orgánico, banano convencional, en arroz, en papa, y pues en Colombia con los cultivos también que nos competen a nosotros, trayendo pues algunas experiencias de afuera para replicarlas acá y aplicarlas, pero también trabajando mucho en cultivos muy importantes como el mismo banano, como el arroz, haciendo cosas nuevas en papa. Y este producto pues es una muestra de ello, es el producto más maduro que tiene dentro del portafolio que viene de Gabon, de Ecoflora. Ahora Gabon Ecoflora es el producto más maduro, con mayor experiencia de introducción en el mercado, muy articulado en diferentes cultivos, muy consistente en su desempeño. Y la verdad pues es una oportunidad
que yo espero que les permita a ustedes recoger muchos conocimientos o una gran parte de conocimientos y les siembre una semilla para ver esta clase de productos, extractos vegetales, como una alternativa de manejo. Gracias. Carlos, ¿me indica si ya pues podemos ir adelante o...? Sí, adelante. Ya tenemos varias personas que están conectadas en directo. Entonces, adelante, Francisco. Nuevamente, muchas gracias y bienvenido. Gracias. Bueno, para comenzar, efectivamente, como les mencioné en un principio, hoy vamos a cerrar este ciclo con Capsialil, el producto más maduro dentro del portafolio que viene de Ecoflora, ahora a Gawan Ecoflora. Para nosotros pues es muy grato presentarles algunas experiencias generales en cuanto al tema del perfil del producto. Vamos a entrar productivamente en esa parte y después vamos a enfocarnos un poco más en el mercado que hoy les queremos presentar y que queremos compartir experiencias. Capsialil es un extracto vegetal elaborado con estándares de calidad muy altos. Realmente es un producto que se origina de la empresa Ecoflora, tal vez hace unos 15 años atrás, y que de respaldo científico ha tenido un gran grupo de personas conocedoras de desarrollo científico de extractos, y lo ha desarrollado y hoy lo tiene identificado plenamente para pues, poder ofrecer al mercado un producto consistente en calidad. Está definido como un producto repelente e insecticida, y pues vamos a tratar de explicar ¿a qué nos referimos con un extracto vegetal cuando lo llamamos repelente de insecticida? Repelente de insecticida natural, un derivado del extracto botánico de dos familias muy conocidas, la familia Liliaceae, de la que hace parte el componente vegetal del ajo, y la segunda parte de la extracción que compone el Capsialil de la familia Solanaceae, que hace parte de una clase específica de capsicum, de ajís, los cuales pues son sometidos a un proceso industrial de los metabolitos secundarios, que son prácticamente en definición lo que nosotros conoceríamos como el ingrediente activo. Estos metabolitos secundarios han sido estudiados, identificados y perfilados para obtener una formulación como la de Capsialil. La actual formulación está prácticamente dividida en dos cantidades muy cercanas o muy similares, donde el 54% del componente de Liliaceae y el 43% es el componente de Solanaceae o ají. Es un producto que viene en base a un aceite, tiene esa calidad y viscosidad de un aceite, que el aceite lo que hace es básicamente estabilizar los componentes del extracto, que son básicamente naturales. Tiene un color rojo a marrón, varía un poco, de acuerdo a los procesos de extracción. El olor característico mezclado entre el ají y el ajo. Los pH es un producto que está en su condición de pH entre la neutralidad y ligeramente ácido, 5, y la densidad es prácticamente igual a la del agua. Producto pues digamos, por su proceso de extracción y pureza, tiene una densidad entre 0.9 y 1 gramo por mililitro. Hablando del modo de acción, como la capacidad que tiene este producto elaborado a través de estos dos extractos vegetales, el producto puede llegar a la plaga, a generar su efecto biológico de control, mediante la detección de los compuestos volátiles y mediante el contacto. Esto es clave entenderlo porque de aquí se deriva específicamente todo el contexto técnico para entender cuáles son los mecanismos de acción que tiene un producto extracto vegetal. Y en el caso específico de la detección de compuestos, pues se refiere a aquellos que están relacionados tanto al ajo como al ají y que al entrar en contacto con el aire generan gasificación y asimismo pueden entrar en contacto más fácil con las plagas en el campo. Y el contacto, pues es el efecto que se deriva de la aplicación y de la entrada en contacto de la aspersión en solución, y donde actúan componentes no volátiles que tienen efectos específicos sobre la estructura o el cuerpo del insecto. Algo muy importante, y esto ha sido la base del desarrollo de todos los productos de Ecoflora, es la capacidad científica con la que ha podido llegar a identificar los componentes que hacen parte de las dos fracciones botánicas del Capsialil.
Y básicamente esta identificación le permite pues mejorar en su proceso de formulación y perfilar aquellos componentes que son relativamente o significativamente, digamos, actores biológicos en los efectos de control. Aquí se ven 6 componentes específicamente, 2 derivados de la capsicina y 2 derivados de los componentes de alicina, específicamente del ajo. Esto lo menciono porque es muy importante saber lo que nosotros hoy ofrecemos y qué componentes vendemos a través de nuestros productos para así mismo generar los desarrollos y el posicionamiento de los mismos. Ya hablamos del modo de acción, como aquella vía que el producto tiene para llegar a la plaga, llega a través del contacto, a través de la clasificación. Y ya estando en contacto con la plaga, pues hablemos también de qué hace cuando él logra penetrar, tocar o entrar en el ámbito donde la plaga se encuentra. Estos productos derivados, metabolitos secundarios, derivados de la extracción, son, como ustedes pudieron ver en la anterior slide, compuestos que están en diferentes números, en diferentes concentraciones. Y cada uno genera un efecto distinto sobre la plaga. Nosotros hemos técnicamente detectado y, digámoslo, cuantificado en términos de eficacia 3 mecanismos de acción importantes. El primero es el efecto irritante. Y hablamos del efecto irritante porque, pues, en principio es el primer efecto biológico que tiene el producto al entrar en contacto, ya sea por vía directa de contacto, porque el insecto camine sobre las áreas aplicadas, o porque la fase gaseosa del capsialil logre llegar a su aparato respiratorio. Entonces, el primer efecto es la irritación. Y la irritación básicamente es una condición de estos metabolitos secundarios que debilitan, primeramente, si es un contacto directo, la cutícula del insecto. Este debilitamiento genera una condición de inestabilidad, de vulnerabilidad. Asimismo, la irritación también genera un proceso de movilidad por esa misma condición de generar una situación no diferente en la estabilidad, en la respiración, en el ambiente de la plaga. El insecto empieza a moverse, el insecto empieza a salir, el insecto empieza a recorrer las zonas y estos mecanismos pueden ser usados en determinadas labores o mezclas con otros productos para generar mayor eficacia. Finalmente, la misma irritación pues permite que el insecto se predisponga, en el caso específico de aplicaciones en donde vamos acompañados por productos agroquímicos, que es una de las opciones de uso que puede tener el capsialil, y por la movilidad, por la misma debilidad de la cutícula, por la misma exposición del insecto, el insecto logre tener su dosis letal más fácil, más rápidamente y muere. Aquí la irritación básicamente es el principio y es el primer componente del mecanismo, que se deriva en otro componente, que siempre actúa sobre las especies infectivas, y es la repelencia. El insecto, en el momento en que ya, digamos, sufre o pasa el umbral de la irritación, tiende a tomar una posición de movimiento y de salida de ese espacio que ha sido aplicado con componentes que le generan una condición de no estabilidad en su medio de vida o en su estabilidad en el ámbito de su alimentación o su estabilidad en el ámbito de la reproducción. ¿Qué pasa aquí? Que el insecto, con la capacidad que tenga, ya sea la capacidad de volar o la capacidad de dispersarse o moverse a través de sus extremidades, el insecto tiende a desaparecer, tiende a irse de las zonas de aplicación. Y aquí lo más interesante del concepto de estos nuevos mecanismos de acción es que aún no hemos hablado de mortalidad, sino hemos hablado de mecanismos específicos en los que no necesariamente podemos tener una eficacia sin necesidad de matar la plaga. Y la repelencia hace eso, saca el insecto de las zonas donde nosotros queremos proteger. Es un nuevo concepto en cuanto al nivel de protección y eficacia de un producto, que en algunos casos, y no es fácil, yo lo entiendo, a nosotros nos toca cambiar el chip de la mortalidad para entender la eficacia de otro nivel. Y la repelencia es un mecanismo bastante, digámoslo, activo, en este caso para capsialil, desplazando los insectos.
Tiene dos componentes, se los mencioné tangencialmente, la antialimentación y la oviposición. Cuando el insecto se desplaza, no se alimenta, si es que está en su área de alimentación, y si está en su área de alimentación y oviposición, tampoco logra el proceso de reproducción. Y hay que entender que estos componentes pueden durar un tiempo en el ambiente y pueden prolongar la situación inestable para que el insecto ni se establezca de nuevo, se reintroduzca o encuentre una condición favorable. Y finalmente, el otro mecanismo de acción asociado a Capsialil y a sus metabolitos secundarios es la mortalidad. En términos generales, los extractos para controlar insectos, más que otros extractos para controlar hongos, los extractos para controlar insectos no tienen un desarrollo en el efecto de mortalidad muy fuerte. Los efectos anteriores que vimos de repelencia y irritación son los componentes más importantes y la base del principio de eficacia, y la mortalidad ocurre tangencialmente sobre algunas especies. ¿Cuáles especies? Aquellas especies que son especies débiles al contacto de los componentes, especialmente de la lisina, que debilitan la cutícula de los insectos y los hacen permeables y se deshidratan. Estoy hablando de especies específicamente como los ácaros, los áfidos y algunas ninfas de moscas blancas, por ejemplo, que pueden morirse al entrar en contacto directo con el producto. Ese contacto genera un proceso de ablandamiento de la cutícula y deshidratación. E inclusive afectan el corión de algunos huevos, no matando el embrión, sino deshidratando el contenido interno, deshidratando el huevo, permitiendo que el contenido interno líquido salga y el huevo pierde la viabilidad por desecación. Esos son, en principio, los tres mecanismos básicos que logramos, ofrecer a través de las aplicaciones con Capsialil. En términos generales, se pueden mezclar los tres. En términos generales, se pueden presentar en conjunto, depende de la especie y de la condición de aplicación. ¿Okay? Hablando del uso de Capsialil, y esta es una curva normal de la presencia o de la llegada de una plaga y su dinámica dentro del proceso de ataque, de alimentación, de reproducción dentro de un cultivo. Es una curva muy parecida a una curva de Gauss, en la que inicialmente pues, la plaga llega, tal vez en una condición de adultos o adultos jóvenes, en los que van a empezar un proceso de reproducción y de invasión. En esas condiciones el Capsialil puede ser usado para el mantenimiento de las plagas a niveles de incidencia bajos, manteniendo los niveles en condiciones del tiempo por debajo de los umbrales económicos dependiendo del cultivo. En la condición normal de la plaga, pues si la plaga no tiene o reside o tiene la capacidad de morirse a través del producto, pues va a tender a subir, pero vamos a alargar los periodos de utilización de otros productos que podrían ser utilizados más tarde y que podríamos conservar como armas debajo de la manga. Cuando los niveles de plagas se van por encima, es normal que podamos usar productos convencionales, pero lo importante es alargar ese periodo de uso y bajar la dependencia y las cargas químicas de productos convencionales a través del manejo con productos como Capsialil. Y pues si llega el punto extremo donde la plaga se sale en el pico máximo y empieza a cruzar el umbral económico permitido en el cultivo, pues Capsialil puede volver a entrar como un acompañante de los productos químicos convencionales y romper los ciclos de las plagas cercanas. Un tema interesante es que Capsialil actúa en diferentes estados, digamos, de desarrollo de las plagas, en ninfas, en adultos, en huevos, y en la mezcla otorga estos efectos sobre estos estados de la plaga y puede ayudar a controlar en un mejor espectro, en términos generales, los diferentes estados de desarrollo. Ya cuando la plaga cae y se logra romper, podemos volver a utilizar Capsialil en un tema de mantenimiento. Es un producto que permite la articulación, es un producto de un origen natural que no tiene problemas de acumulaciones para generar fritos en los cultivos, no tiene problemas de generación de resistencias, es flexible en el tema del uso. ¿Okay? La etiqueta de Colombia, la etiqueta es un producto pues, registrado con las normas que rigen en nuestro país para este tipo de extractos vegetales, tiene una categoría toxicológica azul,
y básicamente no es verde, es azul, pero porque tiene una condición natural de irritación. Entonces, esta situación de irritación lo califica a una categoría azul, manteniendo todo un nivel de perfil amigable extremadamente alto. En cuanto al tema de los registros, y está más claramente mostrada la tabla de registros. Hay registros en diferentes cultivos, ornamentales, cultivos frutales, cultivos como pastos, en cultivos anuales, en cultivos especiales, la gurupa, todos dirigidos al control de plagas. En algunas condiciones, controles directos, como puede suceder con los ácaros en café, como puede suceder con el cogollero o con el Spodoptera en arroz, y en otras mezclado, o como manejo para esas etapas iniciales de incidencia de la plaga, aplicado solo para mantener niveles bajos, en insectos como los trips o la misma broca. Hoy queremos trabajar y hablarles acerca de la experiencia de Capsialil en arroz. Ya Capsialil tiene un primer registro en arroz para controlar Spodoptera frugiperda. La idea del uso en este segmento es básicamente permitir que el producto controle los primeros instares de la plaga. No es un producto para controlar instares muy avanzados, y ayuda mucho también para el segundo instar o tercer instar, la mezcla con algunos químicos o productos especializados en este segmento de control de Spodoptera. Otro de los puntos interesantes y diferenciadores en el tema de los extractos, porque hoy este es un segmento que técnicamente y científicamente e industrialmente ha crecido mucho. Hay empresas que han desarrollado propuestas de uso de extractos industriales de muy buena calidad, y Ecoflora ha sido una de esas compañías que ha desarrollado este tipo de extractos que, gracias a esa calidad y a esa identificación que yo les mencionaba en un principio de todos estos principios metabolitos secundarios, permiten que los productos puedan ser certificados por certificadoras internacionales, y este es el caso de Capsialil. Capsialil tiene una certificación CERES, que es una empresa belga, está certificado para uso en agricultura orgánica y puede ser aplicado en cultivos que vayan para Europa, que vayan para Estados Unidos o que vayan para Japón, y que pues tienen el respaldo de estas certificadoras. Este es un punto importante y tal vez más adelante les voy a mencionar por qué. Ahora hablemos del segmento que queremos abordar específicamente, que es el segmento de los chinches en arroz. Capsialil es un producto que, pues, mediante esos mecanismos de acción que les mencioné en un principio, y aquí quiero hacer claridad de que el tema de la mortalidad en los chinches no es un tema significativamente importante desde el punto de vista comercial, si vamos a compararnos con productos que tienen controles por mortalidad superiores al 80, 90, 95%, pero hay dos mecanismos bien importantes que no necesariamente pueden generar mortalidad, pero que pueden generar en última instancia lo que nosotros queremos, que es básicamente la disminución de la influencia de la plaga en el espacio de la planta donde generan el daño. Y estos dos mecanismos que me menciono, ya los dije anteriormente, es la irritación y es la repelencia. Son los dos mecanismos básicos que tiene Capsialil para actuar sobre el segmento de los chinches. Y estos dos mecanismos, a su vez, generan un debilitamiento, ya lo mencionaba yo, pérdida de energía, esa permeabilidad que puede generar en alguna parte de la cutícula, un gasto de energía, porque el insecto se irrita, se mueve, se exacerba, y la repelencia genera adicionalmente otros dos mecanismos de acción subyacentes, como la no alimentación, que en el caso del daño que generan los chinches es de esos 4 mecanismos subyacentes de acción sobre la plaga. Tal vez el más importante, la no alimentación, porque lo que estamos previniendo en el caso del manejo de los chinches, de la panoja en arroz, es que no se alimenten del grano en el momento en que están en estado lechoso y en llenado de grano.
Y finalmente, el de la oviposición. La no oviposición es otro aspecto interesante a tener en cuenta, que es cuantificable y que básicamente por instinto natural la plaga no lo ejecuta, porque la condición y la presencia de componentes volátiles y no volátiles que quedan dentro de las superficies aplicadas, pues también hacen que el insecto decida no ovipositar ni tener progenie en un área que está aplicada con Klebsiella. Finalmente, ¿qué obtenemos? Una ausencia del daño y una disminución de la presencia en el tiempo, mediano plazo, de la plaga. Ese es el mecanismo, en términos generales, cómo funciona el Klebsiella sobre una plaga específica como los chinches. El complejo de chinches en arroz, y esto lo voy a hablar de manera general, no voy a hablar del arroz del llano, o del arroz del Tolima, o del arroz del Huila, o del Caribe húmedo, seco, o del Valle del Cauca. Como complejo de plagas es bien importante, algunos con mayor o menor incidencia, algunos con una mayor o menor importancia económica, pero los chinches están en el arroz en todas las instancias, desde la raíz, con la presencia del Blisius lecoptero, que en estados de sequía o de pérdida de humedad en el suelo y en suelos muy livianos, este insecto prolifera y ataca las raíces. La segunda batería de hemípteros, que llegan a atacar el cultivo en una segunda fase de desarrollo vegetativo son los chinches del tallo. Ahí podemos encontrar 3 especies, algunas más comunes en unas zonas que en otras, pero básicamente entre ellos tenemos el Euquistus, el Tibraca, el Nixara, que lo que hacen es atacar las estructuras vegetativas, inyectando sustancias tóxicas, pueden inyectar en algunos casos sustancias o virus, que pueden generar muerte del tallo, muerte de la espiga. Y finalmente, el Oebalus insularis, que tal vez para el Tolima, y también en el tema, la zona del Huila, sea el chinche con mayor capacidad de generar pérdidas económicas en el cultivo. Básicamente lo que hace es atacar la espiga en proceso de llenado de grano y consume ese estado líquido del grano que se está entrando en estado pastoso y genera grano manchado o genera granos vanos. Entonces, nuestro objetivo hoy es contarles a ustedes nuestra experiencia de control y de manejo del Oebalus insularis en arroz. ¿Okay? Vamos a mostrarles rápidamente, no me voy a extender en temas de eficacia. Ustedes vieron la etiqueta en el cuadro de recomendaciones y la etiqueta no tenía el uso de este segmento, de los chinches. Y no es porque no lo hayamos hecho, lo hicimos, hace más o menos unos 4 o 5 meses se hicieron las pruebas finales después de un proceso de desarrollo en el que estuvo involucrado María Camila, como generando y creando los conceptos de posicionamiento. Después de este proceso inicial de desarrollo se generó la data y se definió la dosis y el momento de aplicación, y estos datos desafortunadamente fueron sometidos, imagino yo, por ahí en febrero de este año, y están en proceso de aprobación por el ICA, pero pues obviamente la situación de este insuceso que hoy vivimos no nos ha permitido llegar ya al campo con esta recomendación dentro de la etiqueta, pero que es una recomendación que está madura y está clara para nuestros técnicos. Vamos a hablar un poco de ello. Este fue un ensayo del año pasado, dice 2109, pero en realidad es 2019, un error de tipeo. Básicamente lo que se hizo fue una aplicación en un momento dado, justo en la presencia inicial del Oebalus, en el comienzo de llenado de grano. Se hizo en una finca de la compañía Capa, la finca de la Italia, en el lote 11, en Ambalema. ¿Sí? Fue una aplicación semicomercial con el objetivo de mostrar a la gente de la zona pues, los beneficios y la eficacia del producto real en campo. Comparamos 2 tratamientos, un tratamiento químico, que es la mezcla formulada de un imidacloprid más una landeacealotrina y que se aplica a una dosis de 150 centímetros cúbicos de producto por hectárea en una aplicación, y se hizo la aplicación de Klebsiella, la dosis que estamos registrando en etiqueta, que son 200 centímetros cúbicos por hectárea.
Como ustedes pueden imaginar, y ya les he mencionado, los resultados que vamos a ver, pues no son resultados que tengan que ver con la mortalidad, sino con efectos que podríamos, no sé si dominar técnicamente correcto, no directos a la muerte del insecto, sino que generan otros efectos en el ámbito del establecimiento de la plaga. Y la variable que se evaluó específicamente después de la aplicación, en 2 épocas, fue el jameo. El jameo, y esto es totalmente válido desde el punto de la evaluación del producto, porque al final la muerte genera la no presencia porque no se encuentran los insectos, pero la repelencia y la irritación también genera la no presencia de los insectos, ya sean adultos o ninfas, en el campo, y si no están, ya sea por muerte o por repelencia e irritación, pues obviamente el reflejo final va a ser un efecto de control. Entonces, la variable básicamente fue jameo en el área, en una unidad de evaluación de 10 jameos por unidad de conteo. Y los datos son estos. La prueba pues fue, ya les mencioné, en Ambalema. Inicialmente ahí se observan los niveles de la plaga presente en el día de la aplicación. Se hace la evaluación con presencia de la plaga, 0 días de la aplicación. Después se hace una aplicación hicimos una evaluación de 2 días después de la aplicación, con el objetivo de corroborar cuál era nuestro comportamiento versus el comportamiento de un producto que tiene la andacialotrina, por ejemplo, que tiene un efecto de contacto, y vernos comparativamente cómo estábamos generando esos 2 mecanismos distintos a la mortalidad en relación a la no presencia de la plaga. Y en ese sentido, Capcialil, en la unidad de medición, que eran los 10 pases por jama sectorizados, arrojó un promedio de 11 insectos por los 10 pases, comparado con 18 o 19 insectos en los 10 pases dobles de jama, comparados en la aplicación comercial con un químico. Y a los 10 días, que es un promedio de conteo en el cual también hay que identificar cómo quedó el control y cómo va la evolución. Pues, el periodo de llenado de grano a pastoso se toma más o menos unos 12 días, y el conteo de insectos, tanto adultos como ninfas, se realizó, igualmente la tendencia siempre a la permanencia de la plaga estuvo a favor de Capcialil, con un incremento, no sé, 4 o 3 insectos por los 10 pases dobles de jama, contra un incremento muy superior, casi 10 insectos más por 10 pases de jama, con el producto agroquímico. ¿Okay? Esa es una condición de aplicación. Se midió de esa forma porque, pues, en última instancia, la presencia es lo que nos va a determinar en la proyección si va a haber o no va a haber daño y en qué intensidad. ¿Okay? Es básicamente esa clase de información que nosotros hemos venido recopilando y que queremos seguir compartiendo con ustedes a través de pruebas de campo demostrativas, en las que podamos hacer días de campo y presentaciones como estas, para darles a conocer resultados específicos en distintas condiciones. Las condiciones ambientales, obviamente, hoy en el día, con el cambio climático, generan respuestas distintas de las plagas, pero en este momento tenemos un proyecto de hacer digamos, un paneo de pruebas a nivel del Tolima y del Tolima, Huila, Llano, para hacer recorridos técnicos con los asesores, con los agricultores, y poder mostrar los beneficios que genera el producto. En esa instancia, pues básicamente la recomendación a la que llegó Camila y el equipo de desarrollo en su momento con el Capcialil para el manejo de la plaga, es básicamente la aplicación en estado lechoso, en estado de llenado de grano, cuando el estado lechoso está iniciándose en el primer tercio basal de la pana. Es importante esto. ¿Por qué? Porque recuerden que Capcialil es un producto que funciona por presencia y que funciona con los niveles iniciales de entrada de la plaga. Entonces tenemos que buscar aplicar el producto para que esté establecido en el momento en que la plaga está empezando a atacar la zona donde genera el daño económico. Y aplicarlo justo en el tercio bajo de la panoja que está iniciando a llenar grano es un momento adecuado. Un punto importante a destacar es que, pese a que en esta condición aún puede haber alguna parte de la panoja
con estambres viables o polen o enantesis, Capsialil no tiene ningún tipo de interferencia con el proceso de polinización ni de destrucción de la flor de la panoja en el arroz. Ese es un punto importante. Y la dosis de Capsialil recomendada, 200 centímetros de producto comercial por hectárea en el inicio del estado lechoso de la panoja. ¿Ok? Y ya, para finalizar, voy a resumir parte de la charla, de las recomendaciones. Nosotros queremos transmitir y compartir con ustedes la mejor recomendación que hemos obtenido a nivel de las pruebas que se han hecho un año o año largo atrás. La dosis efectivamente ya está determinada en 200 centímetros cúbicos por hectárea, en el estado lechoso inicial de la panoja, ¿sí? Para promover la repelencia, la irritación y la no alimentación del insecto. Adicional a ello, en otras instancias, y como lo vieron en la etiqueta, Capsialil también puede ser mezclado para controlar plagas como Spodoptera, yo diría que posiblemente otras, como la Zogata, en la que podríamos hacer una mezcla de la dosis de 200 a 150 a 200 centímetros de producto comercial con el insecticida y favorecer los niveles de control. La experiencia que hemos tenido en campo con el aumento de control de eficacia puede llegar a estar entre el 15, entre el 20% de la eficacia que normalmente tendría un insecticida solo sobre una plaga. Ese es un punto interesante, es el punto técnico cómo se manejan otras plagas de difícil control, por ejemplo los trips, en los que se mezcla el tripticida con una dosis adecuada de Capsialil, 0.5 centímetros por litro. Pero en el caso del arroz, pues nosotros también podríamos hacerlo con otras plagas como les mencionaba, Spodoptera o la misma Zogata. Finalmente, una de las recomendaciones importantes a tener en cuenta, entendiendo la naturaleza del origen de este producto, es que Capsialil, siendo un extracto natural, Capsialil no tiene ningún aditivo ni ningún solvente que le permita adherirse a las superficies o a las cutículas de las hojas, ni de los insectos. Entonces es recomendado siempre acompañarlo con un coadyuvante o con un producto que le permita cubrir y que le permita pegarse bien a las superficies para generar un mejor control, porque es un producto básicamente de origen natural, no tiene ningún tipo de solvente o coadyuvante. ¿Ok? Para finalizar, pues quería comentarles el tema de los beneficios. Los beneficios que le puede otorgar en este segmento de Capsialil son varios, y acá queremos sumar todo lo que hemos hablado a través de la reunión para cerrar el capítulo de la oferta de Capsialil en arroz. La composición y la calidad garantizada de los metabolitos secundarios, como se les mencioné, totalmente identificados, perfilados y concentrados, permiten ofrecer mecanismos de acción como la repelencia, la irritación e incluso la mortalidad para aquellas plagas que se mueren del cuerpo blando, y la selectividad al cultivo, y a todos los cultivos donde hoy se usa Capsialil es total. No tenemos referencia de ningún tipo de fitotoxicidad en ningún ámbito fenológico de los cultivos. En el cultivo de arroz actúa sobre poblaciones de óvalos insulares, adultos y ninfas, incluso las ninfas aún son más sensibles a los efectos mecanismos del Capsialil. Afecta su establecimiento. Para nosotros, en este caso, la alimentación también es uno de los factores importantes que se ven afectados directamente con la aplicación, y finalmente la reproducción. Estos factores, pues, finalmente se expresan en la calidad y el rendimiento del grano, y asimismo permiten disminuir la carga química sobre el cultivo. Y este es un aspecto que nosotros, tal vez hoy en los cultivos locales y de consumo nacional, no hemos tenido en cuenta, pero que hoy, con los temas de competitividad global, empieza a tener importancia. La disminución de la carga química en los cultivos. Y sobre todo, este tema es de importante relevancia cuando hablamos de aplicaciones que están muy cerca al momento de la cosecha. Y Capsialil te ofrece esto, no residuos. Capsialil no genera, en la aplicación en el grano, no genera ningún tema de efecto organoléptico, sabor u olor sobre el grano. En otros países lo usan sobre la uva, por ejemplo, y no queda ningún sabor ni ningún olor. En el caso específico del arroz, no va a generar ningún efecto, ni ningún sabor, ni ningún olor negativo.
y es un producto que te ayuda a no tener residuos químicos y a tener un alimento con mayor nivel de inocuidad. Otro aspecto importante que también ha ganado mucho peso en los temas del desarrollo del control de plagas y de los planes de manejo de las plagas es la interferencia entre las sustancias que atacan las plagas, las controlan, y la fauna benéfica. Y en este sentido, tenemos ensayos en los que observamos y tenemos información de soporte en los que Capsialis no afecta insectos benéficos ni insectos que no son no objetivos. En el caso específico de familias de arañas que son muy comunes en el arroz, predatoras, las crisoperlas o las crisopas, que son también de muy común incidencia, o los coccinelios como la coliomegila, y hemípteros benéficos como el Telenomus, que fíjate que Telenomus es otro chinchecito, pero es benéfico y parasita chinches de la panoja también. Pues, ¿qué hace Capsialis? Ataca la plaga, genera el proceso de irritación sobre la plaga, la cual se ve afectada por sus hábitos de vida y por sus hábitos de alimentación, en tanto se genera un nivel de barrera biológica entre los insectos benéficos que no se van a morir, pero que tampoco se ven afectados porque tienen hábitos de alimentación distintos. Esto que genera un equilibrio ecológico en el cultivo y una disminución en la carga química. Capsialis puede ser aplicado en mezcla de tanque con todos los productos registrados, puede ser mezclado con fungicidas, con insecticidas. Algo muy importante de resaltar y que tal vez olvidé poner en esta fase final, es que puede ser mezclado, a diferencia como sucede con otros productos químicos que no pueden ser mezclados con hongos entomopatógenos u hongos que generen péptidos para controlar enfermedades. Capsialis tiene la capacidad de mezclarse con estos otros productos biorracionales sin generar pérdida de efectividad de los mismos. Y pues finalmente, Capsialis es una herramienta. He tratado de comentarles a ustedes la experiencia que hemos tenido con la flexibilidad de uso del producto, de aplicarse solo, de aplicarse mezclado, de tener una certificación, de ser un producto de origen botánico totalmente natural, que es una herramienta importantísima para aquellos, y ya está sucediendo, tenemos tenemos algunos argumentos, en aquellos productores agroindustriales que hoy quieren certificarse para generar un arroz de origen diferente y se inscriben en los programas de buenas prácticas agrícolas. Tanto Capsialis como otros productos de nuestro portafolio, que son del mismo origen de extractos, encajan perfectamente en agricultores que buscan herramientas para controlar sus plagas de manera limpia. Y esto va enfocado a los agricultores del futuro. Entonces, pues básicamente esto está sustentado bajo nuestra certificación CERES, que opera para todos los cultivos y para todos los destinos. Esto es todo lo que, pues hasta el momento, técnicamente quería yo compartirles a ustedes. Espero les haya generado, pues, esa inquietud o ese deseo de investigar más o de usar el producto. En realidad es este compartir de conocimientos es una oportunidad para generar en ustedes la inquietud de uso. Y yo los llamo a que tengan se den esa oportunidad. A continuación, y para cerrar la presentación, vamos a hablar específicamente le vamos a presentar algunos testimoniales comerciales de las aplicaciones que se han hecho en algunas fincas agroindustriales, que están algunas certificadas en buenas prácticas agrícolas, que quieren producir un arroz de origen diferente, que quieren producir un producto inocuo y con un plus de calidad. Les voy a presentar rápidamente estos testimoniales, son poquitos, espero sea de su agrado. Lo manejo para la cuestión de repeler insectos chupadores, langostas también. Cuando iniciamos a aplicar Capsialis, vimos que sí mejoramos el tema de impacto ambiental, impacto a insectos benéficos, y el control sobre el oevalus ha sido excelente, casi de un 85 a 90%. Bueno, yo creo que para la gente que está en el Tolima son dos colegas muy reconocidos.
Son testimonios reales de aplicaciones y manejos que hoy para ellos son una alternativa real en el uso de sus sistemas de producción. Ya cerramos aquí el tema de la presentación técnica. Le paso la pelotita a Carlos. Me imagino que vamos a entrar a un espacio para responder preguntas y tal vez un conversatorio. Estará también Camila involucrada. Entonces, Carlos, tiene la palabra. Gracias, Francisco. Si puedo dejar de compartir la pantalla, le agradezco. ¿Ok? No, pero Ahí. ¿Ok? Listo. Y si puede activar su cámara también. Bueno, yo quisiera aprovechar, Camila, a contarles la experiencia que ha tenido con el producto. Digamos que hay un señor que nos ha estado preguntando recurrentemente sobre el tema de manejo de chinches. Él se llama Gonzalo Pava. Él parece que tiene muy en cuenta la normatividad, nosotros también la tenemos en cuenta. De hecho, pues por eso estamos haciendo el trámite ante el ICA para hacer la ampliación de uso. Sin embargo, pues hay una necesidad sentida de usar productos no tóxicos para control de chinches. Entonces, don Gonzalo, le rogamos el favor nos entienda, pero pues estamos en un momento donde la verdad ese tipo de trámites están demorados. Entonces creo que somos de las pocas empresas que cumplimos con la norma y realmente lo que queremos es dar alternativas diferentes a los neonicotinoides y a los otros productos que en este momento pues también se manejan en el mercado, que son muy buenos, pero que tienen, digamos, evidentemente unas tasas de afectación de abejas y de fauna benéfica importante. Entonces, Camila, quisiera que nos contaras cuál fue la evolución o cuál ha sido la evolución del manejo de Capsialil en la zona y específicamente en el tema de arroz. Bueno, buenas tardes para todos. Realmente, primero que todo, respondiéndole o aportando un poco a la respuesta de Gonzalo Pava, es que el registro se viene ya realizando, pues por todo esto del tema del coronavirus es lo que nos tiene un poco retrasado, pero las pruebas ya se realizaron, los trabajos ya están entregados ante el ICA, entonces, para tranquilidad de todos, el proceso de registro del producto para arroz ya se está tramitando. Y base a las experiencias que hemos tenido en el Tolima, como lo mostrábamos ahorita en los videos testimoniales, grandes empresas o haciendas que siembran arroz significativamente en esta zona, pues lo vienen utilizando a 200 centímetros para el control de chinche, más o menos entre un 15 a un 20% de espiga ya emergida, que es lo que venimos notando en el control de este blanco biológico, es que tenemos un efecto antialimentario, que ya lo nombraba Francisco anteriormente, tenemos un efecto de repelencia, que esto nos ayuda a proteger el cultivo y no tener un daño económico, que es lo que realmente nos está interesando en la producción. Haciendas como Medialuna, haciendas como Piamonte, haciendas como Cava, que son haciendas que están sembrando alrededor de 600, 1000, 2000 hectáreas anuales, son haciendas importantes que confían en el producto y ya vienen trabajando para el control de ovevalos en el cultivo de arroz. Camila, hay una pregunta del señor Jesús Ramírez que la voy a leer textual. Dice, ¿vería desventajoso que por lo regular se realiza aplicación preventiva de espiga en máximo embuchamiento o máximo 5% de espigamiento? Y ya en el segmento que se recomienda por lo regular no se requiere aplicación adicional a menos que suceda algo imprevisto. Entonces sería un costo adicional. Sí,
¿Captas la pregunta? Sí. Pues de lo que puedo entender es que realmente la aplicación, de acuerdo a la variedad, porque no todas las variedades tienen el mismo ciclo y la misma porcentaje de espiga afuera, digamos que por eso hablamos de un porcentaje de emergencia de la espiga de acuerdo al 10-15%, digámoslo así, es porque el producto nos da la confianza de trabajar 15 días en campo y mientras pasa todo el transcurso del grano lechoso a pastoso, el insecto no se va a poder alimentar, vamos a tener una repelencia y ahí es donde vamos a tener la protección del cultivo. Carlos, está cerrado su micrófono. Perdón. Gracias. Quería preguntar, Camila, normalmente los agricultores que lo están usando, los productores que lo están usando, ¿en qué época lo están aplicando para manejar chinche específicamente? ¿A los cuántos días más o menos? Lo que te decía, Carlos, es que de acuerdo a la variedad del arroz, pero digamos que ellos se están enfocando entre los 15, 20 días de emergencia de la planta. Digamos que cuando ya tenemos la espiga afuera, pues ya empezamos a tener presencia del chinche. Entonces, en ese porcentaje lo que hacemos es repeler y mientras el arroz termina de sacar toda su espiga, pues ahí es donde llega y no vamos a tener presencia del insecto. Ok, muy bien. Fíjate que hay un tema interesante y es que fíjate que cuando todavía hay parte de antesis en la última fase de la panícula, el uso de ciertos fungicidas pueden afectar el proceso de antesis. En el caso específico, y fungicidas e insecticidas pueden quemar, algunos organofosforados pueden tener esa situación de afectar la espiga. En este caso, la alternativa de un producto biorracional como Capsialil, pues genera también un nivel de protección al nivel de la formación o de la polinización y la misma formación y llenado de grano, ¿no? No va a quemar, no va a generar problemas de polinización cuando se aplica como tú lo estás mencionando, con el 10 o el 15% de aplicación de emergencia de panícula, ¿no? Y ahí vamos a encontrar todavía antesis. Bueno, muy bien. Correcto, y la duración del producto, que son 15 días en campo, pues nos ayuda a que la emergencia de la espiga esté totalmente afuera y podemos proteger el cultivo. Bueno, pues yo veo que ya veo que ya nuestro público, algunos ya están abandonando la conferencia. Las preguntas hemos tratado de resolverlas todas. Vamos a hacer un repaso por las que no, pero creo que todas las resolvimos. La invitación es a ponerse en contacto con nosotros para implementar esta valiosa herramienta en el cultivo de arroz, que realmente consideramos que es algo novedoso y es una prueba más de que en el concepto de bioinsumos no necesariamente tenemos que matar a la población para evitar que haga daño, y es exactamente lo que hace un producto como Capsialil. Lo veíamos la vez pasada también con el tema de EcoSwing, de cómo trabaja y cómo se fundamenta sus controles. Y pues con esta charla cerramos el ciclo del Arroz 2030 Technology, que hablamos de Avanza para control de malezas, EcoSwing para el control de enfermedades, y hoy cerramos con Capsialil para control de plagas en arroz. Con eso estamos dando un aporte diferente a nuestros agricultores y nuestros arroceros del presente, que van a ser los del futuro. Entonces, pues Francisco, María Camila, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que tengan una feliz tarde, hasta luego. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.